Bien, continuamos con la siguiente mesa. Tengo a mi lado a Marta, una fantástica colaboradora IBM de Asset. Vamos a continuar un poco con lo que han empezado, pero vamos a ahondar más en lo que es digitalización para el director financiero. Creo que es un tema inevitable. La digitalización, ¿no? es que sale en todos los foros y en todas las conversaciones. Así que sí, vamos a ver si profundizamos un poquito más. Y más con lo que han dicho los bancos, con NextGest. Muy bien, te dejo presentar la mesa. Muy bien, gracias. Todo tuyo, gracias. Y no creáis que estoy yo sola. Tengo aquí a mis expertos que están en estos momentos, les están poniendo los micros, así que según se vayan sentando, podríamos empezar el panel. Y bueno, ya tenemos a dos. No sé si recordáis el año pasado que también tuvimos un panel de digitalización. En aquel momento sí que fue todo en streaming, no pudimos estar aquí presentes, pero sí que ya estaba el año pasado el panel de la digitalización. Si no recuerdo mal, el título era La Odisea de la Digitalización. Creo que podría ser un panel que podríamos volver a repetir hoy, pero no vamos a repetir el panel. Yo creo que ya estamos, Fernando también está, y ya solo nos queda Ana. ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues gracias por estar aquí, bienvenidos a nuestros panelistas, a todos los que estáis aquí de forma presencial y a todos los que estáis por streaming. Espero que resulte un panel interesante. Desde luego es una conversación y una palabra, lo de la digitalización, que se repite continuamente, como estaba comentando antes. Como ha dicho Luis, yo soy Marta Berriatúa, dirijo la unidad de financiación de IBM y evidentemente el título del panel es muy apropiado porque la digitalización es cierto que es una apuesta de futuro. Aunque yo matizaría que es una realidad ya desde hace tiempo, pero lo que pasa es lo que sí que es cierto es que con la pandemia los procesos de transformación digital se han acelerado enormemente y en meses hemos conseguido avanzar lo que sin esta pandemia nos hubiera costado años. Y eso, desde luego, se ve continuamente en todas, como he dicho, en cualquier foro que hables. El año pasado hablábamos de la importancia del director financiero en la transformación digital. En el panel que teníamos antes se ha repetido la importancia del director financiero en la transformación digital de las compañías y, por tanto, este es un tema que estoy convencida de que va a resultar muy interesante. En este panel lo hemos estructurado un poco por bloques. Vamos a hacer primero una reflexión inevitable de la pandemia. Lo siento, estamos todos hartos, pero es que es inevitable hacer esta reflexión de la pandemia. Luego sí que vamos a aterrizar a casos prácticos, a casos reales que nuestros cuatro panelistas nos van a comentar. Y hablaremos, por supuesto, de la tecnología y del impacto de todos estos palabrejos que oímos continuamente, machine learning, que se ha mencionado antes, inteligencia artificial, blockchain, el cloud, ciberseguridad, todos estos palabras que se repiten tan a menudo. Entonces, pero los vamos a aterrizar con casos de usos reales de estas empresas que ahora veréis que son líderes en nuestro sector. Vamos a hablar también de personas y de cultura, porque es un área importantísima y que no podemos olvidar ni dejar. Y hablaremos también de metodologías, porque también aquí hay muchas nuevas metodologías, nuevos conceptos, Agile, Design Thinking, Garage, bueno, también muchas palabras que están muy de moda y que repetimos continuamente. Y sin más, yo creo que os voy a presentar a los cuatro panelistas.
Traigo una chuleta porque tenéis unos títulos, algunos que son un poco complicados, ¿eh? La verdad es que son 4 empresas líderes del sector, como veréis enseguida. Ana Torres. Hola. Ana Torres, de Repsol. Ana es directora de IT and Digital Business Partner, áreas corporativas y servicios económico-comerciales. Entonces, Ana tiene una carrera profesional en el ámbito de la consultoría tecnológica y lleva ya 3 años en Repsol en distintos puestos. En su ámbito de actuación tiene 2 áreas, es directora de 2 áreas, una de negocio y otra más en el ámbito de sistemas. Dentro de sistemas eres responsable de la interlocución de TI y digital con todas las áreas corporativas. Eso es. Y, por otra parte, eres responsable de la unidad de servicios económico-comerciales que presta servicio de estos procesos de back office en las áreas de negocio de Repsol. Eso es. Bueno, espero haberlo dicho bien. Sí. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos con Ramón. Otra empresa líder del sector, Naturgy. Ramón Trepat es responsable de planificación financiera en la Dirección de Mercados Financieros de Naturgy. También tienes una trayectoria profesional desarrollada en el ámbito financiero, en MEF Renta Fija, y posteriormente estuviste como gerente en PricewaterhouseCoopers en la práctica de asesoría y consultoría de negocio de Financial Services. Y ya desde 2004 te incorporaste primero a Gas Natural y ahora a Naturgy, desarrollando diversas responsabilidades en financiación y mercado de capitales, planificación o gestión de las coberturas de seguros. ¿Correcto? Bienvenido. Bien aprendido. Bien aprendido, bueno, bien leído. Damaso Cebrián, de Santander. Actualmente eres CEO de la división de Corporate and Investment Banking y llevas en este puesto 4 años. Anteriormente has desempeñado distintas funciones de la división, incluyendo la Dirección de Tecnología y Operaciones de Santander Security Services y la Dirección Global de Supply Chain Finance en el área del Global Transaction Banking. Bienvenido también. Fernando Díaz Bravo. Fernando trabaja también como yo en IBM y es responsable de la práctica de consultoría de transformación en el área de finanzas de IBM Consulting. Tienes una carrera larga en consultoría, empezaste con proyectos de transformación y diseño de ERPs, por ejemplo SAP, y ya en los últimos 6 años llevas con rediseño de procesos, cambio organizativo, implantación de nuevas tecnologías como la automatización, inteligencia artificial, analítica avanzada, minería de procesos, todos estos temas están en boga actualmente. Y siempre en el área de finanzas y compras, con lo cual, pues fenomenal. Aplica, ¿no? Vamos a empezar, como comentaba, con una reflexión del COVID y de su impacto en la transformación digital, porque sabemos todos ya, tenemos muy claro que ha supuesto una aceleración y ha transformado las empresas y la sociedad. Damaso, empiezo contigo. ¿Te importa hacernos una reflexión para comenzar este panel de lo que ha supuesto desde tu punto de vista? No sé si los micros funcionan. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, la pandemia para nosotros, evidentemente como para todas las compañías, un reto espectacular desde un punto de vista de movilización de nuestras personas en los momentos más críticos. Y debo decir que a nosotros nos pilló bastante bien preparados desde un punto de vista de la movilización de los equipos, porque la inmensa mayoría de las personas ya estaban trabajando con equipos pues móviles, portátiles y para la inmensa mayoría de las personas no fue tan drástico el cambio, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas anécdotas de funciones que nunca nos habíamos planteado desempeñar desde casa, ¿no? Especialmente para aquellos que lo conozcáis, la actividad de mercado de capitales, que es una actividad muy regulada, muy restringida desde un punto de vista de dónde se puede desempeñar. Bueno, pues es que ni se nos había pasado por la cabeza que esto se pudiera llegar a hacer desde casa, ¿no? Y además, aparte de las limitaciones de la actividad, la propia logística es complejísima, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que pues los traders en mercado de capitales por menos de 8 pantallas no vienen a trabajar, ¿eh? Entonces, la logística de habilitar semejantes equipos en sus casas pues fue un reto, ¿no? Que yo muchas veces pienso, digo, el setup que conseguimos montarle a algunos de ellos en casa, vamos, sería la envidia de cualquier youtuber de primera de los gamers, vamos, eso lo ve mi hijo y fliparía, ¿no? Entonces, la verdad es que
Muy orgullosos, debo decir, de cómo lidiamos aquel proceso de transición, ¿no? Y yo creo que 2 años después se producen muchas reflexiones, ¿no?, de lecciones aprendidas, más allá de la gestión de la pura crisis y la movilización de las personas y el adaptarnos a una nueva forma de trabajar, pues queda un pozo de, oye, esto presenta determinadas oportunidades, ¿no? Y de alguna forma, no sé cómo expresarlo, en un grupo global como el nuestro se produjo un efecto psicológico curioso, ¿no?, que yo puedo describir un poco como de equidistancia entre todas las personas del grupo, ¿no? De alguna manera, cuando empiezas a digitalizar todas las interacciones humanas y empiezas a tener las reuniones a través de medios digitales y demás, pues resulta que la interacción con las personas con las que convives en el día a día y que trabajas codo con codo no presenta ninguna diferencia que cuando empiezas a interactuar con tus compañeros de México, tus compañeros de Nueva York o tus compañeros de Hong Kong, ¿no? Entonces, esa equidistancia que lamentablemente trae el coste de haber alejado a aquellas personas que están más próximas a ti, pero es verdad que ha acercado muchísimo a muchísimos otros compañeros del grupo. Y yo creo que hay un valor ahí latente que es, para compañías globales como la nuestra, creo que tiene muchísimo valor y que estamos encantados de explorar, ¿no? Entonces, dentro de todas las dificultades y toda el drama asociado con la situación social que hemos vivido y las dificultades que como profesionales hemos enfrentado, yo creo que ahora nos queda un pozo de optimismo y posibilidades que se nos abren para grupos globales como nosotros, especialmente, que vemos mucha oportunidad al desvincular la ubicación física de las personas de la función que desempeñan, que hasta la fecha psicológicamente vinculábamos, oye, las funciones están todas juntas, están en una misma ubicación física y estamos con muchas ganas de romper esas preconcepciones. Gracias, totalmente de acuerdo. Como no puede ser de otra forma, se abren una serie de oportunidades que nunca te hubieras esperado encontrar y que, bueno, pues la pandemia ha traído consigo. Y en el área económico-financiera, Ana, ¿qué retos, qué reflexiones harías tú después de este año y más de año y medio de pandemia? Bueno, yo diría que en general nosotros partíamos de una situación en la que ya teníamos un programa de transformación digital, lo habíamos iniciado ya en 2018, entonces cuando llegó el momento de la pandemia, digamos que ya estábamos en un momento casi diría de velocidad de crucero, con lo cual nos vino muy bien, porque nos dimos cuenta que en situaciones en las que era muy difícil prever lo que iba a ocurrir, habernos anticipado estaba suponiendo ahora una ventaja muy competitiva. Además, ese programa de transformación digital, esto para el área económico-financiera era crucial, nos iba a permitir, y además era un compromiso de Repsol con todos los analistas financieros, el poder tener un flujo de caja incremental de 800 millones. Con lo cual decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer en un momento en el que teóricamente estábamos en velocidad de crucero y se nos viene encima la pandemia? En el área económico-financiera, que teníamos ya unas cuantas ideas, lo que hicimos fue apostar por probar algunas de esas tecnologías que parecía que podían realmente tirar fuerte, pero que necesitábamos probar. Y en ese aspecto, la verdad es que hemos probado 2 tecnologías importantes para un área como es la CFO, y es, por un lado, Central Finance, dentro de lo que es la evolución a S/4HANA, el probar esa tecnología integradora de SAP en un entorno que nos permite integrar en un escenario de reporting y, lo que es más importante, en tiempo real, que a día de hoy eso yo diría que es clave. Entonces, el poder tener ese escenario de asegurar que la información la podemos tener en tiempo real, homogenizada para todas nuestras unidades de negocio, que eso ahora mismo es bastante complicado, pues ha sido uno de los puntos relevantes de 2020, porque lo que hemos hecho ha sido probar que realmente funciona. O sea, no hemos hecho una gran inversión en 2020, sí que la vamos a empezar a hacer ahora, la estamos haciendo de hecho ahora en 2021. Hemos probado que funciona, hemos probado que hay un business case positivo detrás
y entonces hemos decidido ir a por ello. Pero es que además, aparte de utilizar una tecnología que es conocida por todos como SAP, también hemos apostado por la analítica avanzada. En este punto tenemos una plataforma de datos que sí que es verdad que ya habíamos empezado a construir en Repsol, y dentro del área económico-financiera hemos apostado por crear un modelo conceptual de flujo de información que nos permita, por un lado, democratizar el dato, es decir, ponerlo a disposición de todo el mundo, que además permita que se haga de forma de autoconsumo y que haya una función y un modelo de gobierno muy claro. Entonces, esto, sobre todo el modelo de gobierno, era muy importante en el área económico-financiera, y hemos dedicado unos cuantos meses a poder establecer ese marco de arquitectura de sistemas por un lado y conceptual y financiero del dato por otro. Y eso que nos ha permitido ver que realmente vamos en una línea en la que tener una única fuente de la verdad es bueno y que además tiene también retornos positivos. Así que estamos ahora en lo que se llama el producto mínimo viable, también en esa línea. Así que eso diría que son los dos grandes retos que tenemos para ahora. Gracias. Ramón. No, yo escuchando a Ana veo que hay procesos que parecen, ¿no?, que se parecen y que vamos parejos. Nosotros veníamos de un plan estratégico en el 2018 también, 23, donde revolucionábamos un poco la compañía. Era una compañía 170 años de historia, pero entraba un nuevo presidente, tenía ganas de cambiar cosas y habían tres focos principales, ¿no? Cómo la forma de trabajar, lo que llamaremos el workplace, y luego veremos, es decir, y las tecnologías, la metodología de trabajo, ¿no? Estructuras más planas, etcétera. Esto por un lado. Por el otro, bueno, había unos objetivos financieros muy vinculados a eficiencia, a reducciones de OPEX, etcétera, con una propuesta de reducción de OPEX también muy manifiesta. Y un avanzar hacia el dato, un poco lo que decía también Ana, de buscar una arquitectura del dato, una metodología de tratar el dato y cómo explotar toda esta información, ¿vale? Reuniendo cosas, experiencias que ya teníamos previas de antes de 2018, que ya se están haciendo a nivel de Big Data y de trabajar datos masivos de la parte de equipos de operación y cómo trasladar esto a sinergias operativas en el ámbito financiero. Luego pondremos algún ejemplo, en el mundo del seguro, por ejemplo. Por tanto, primero este contexto, un contexto de cambio de plan estratégico que era novedoso, y en medio de este plan estratégico pues esta realidad, ¿no? La realidad de la pandemia, del confinamiento y de un sector, ¿no?, estratégico, es decir, teníamos que ofrecer servicio público al resto de la sociedad. Pero los primeros datos de las primeras semanas daban caídas brutales de consumos, típico de confinamiento, industrias paradas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas y cómo gestionas tu economía, tu tesorería, primero, la empresa, ¿no?, desde un punto de vista financiero, en este entorno estresado? ¿Vale? Y allí es donde empezamos este inicio que veníamos del 2018, introduciendo ya algunos promete. Entonces, bueno, ¿cómo reaccionamos? Pues en realidad hemos avanzado. O sea, hemos avanzado en dos sentidos. Uno, hemos avanzado lo que teníamos previsto, las pruebas conceptuales que estábamos trabajando, pero además la nueva realidad es que todo se ha acelerado. Es decir, temas que teníamos aspiracionales de largo plazo, hoy en día son un tema ya de trabajo diario y de concepto que ya estamos probando y que ya estamos implantando en alguna área o en algún sistema. Por tanto, un adelanto de todo, una aceleración de la digitalización y la implantación de la tecnología entre nosotros. Pero como decía Damaso antes, los empleados con los clientes, internamente, con el tratamiento del dato, todo se ha acelerado. Y por concretar, en el área financiera, ¿qué hicimos? Bueno, ya teníamos firma electrónica, ahora la firma electrónica es el estándar. O sea, todas las filiales del grupo prácticamente se moverán en firma digital ya. Las principales ya se mueven. Toda la vinculación de esta firma digital con el sistema financiero en todo lo que son sistemas de pagos, sistemas que ya están totalmente digitalizados.
órdenes de pago, etcétera, con sistemas que además implican que estos datos vuelcan sobre las previsiones de tesorería, de forma que puedes tener previsiones de tesorería de corto y medio plazo. Y luego todo esto integrado en el siguiente paso, ¿no?, que es en lo que vino los primeros días de la pandemia, ¿no? Es decir, al final, internamente, que por parte de la alta dirección, se empezaron a haber reuniones de comité de dirección y de consejo de administración muy frecuentes para seguir la evolución de todos los mercados. Esto, desde el área de control, le supuso un trabajo repentino y brutal de actualización de proyecciones, de ver cómo íbamos de presupuesto, de qué impactos habían y de ahí cómo manejábamos esa realidad, ¿no?, de tener pues contratos de gas comprometidos, generación comprometida, ver qué está pasando con esa demanda, ver qué están pasando con los precios y cómo gestionar la compañía en este contexto, ¿no? Y ofrecer a la sociedad y a los clientes, sociedad en el sentido de dar apoyo a todos los hospitales de campaña que se montaron, donde lanzamos campañas de facilitar energía, calor, calefacción, electricidad, ¿no?, para que estos hospitales de campaña pudieran funcionar. Cómo tener una estructura de liquidez analizada, sabiendo que teníamos una capacidad de acudir al mercado y que respondiera y ofrecer esta liquidez a los proveedores, desarrollando pruebas de concepto de Supply Chain Finance, que sería ya algo que empezamos a tocar allí y que hoy en día ya estamos analizando de forma mucho más sofisticada. ¿Qué más? En el workplace, es decir, la digitalización del lugar del trabajo, el pasar a reuniones en Zoom, etcétera. Yo solo os diré así a título anecdótico que, por ejemplo, al volver de la pandemia, ya con unas nuevas también, este proceso de transformación, ya las oficinas habían cambiado, estamos en nuevos edificios, etcétera, ya no teníamos teléfonos fijos, los teléfonos fijos son historia ya en Naturgy, todos nos movemos con tecnología digital, móvil, y estos son los primeros impactos y las primeras visiones. Gracias por esta reflexión. Vuelve a salir el dato continuamente, sale en todos los sitios. Tengo que mirarte a ti, Dámaso, ¿por qué no nos aterrizas un poco qué proyectos y qué iniciativas en torno a este pilar estratégico para Santander que es el dato? Sí, yo creo que es verdad, sale muchísimo, lo acaba de comentar Ramón, he estado escuchando antes a Ramón también de Justit. A ver, yo creo que para todos es más o menos obvio que existe un gran valor en el uso de la información que las compañías tienen, en ocasiones distribuida a lo largo de toda la arquitectura de una compañía, especialmente si esas arquitecturas son complejas. Por eso yo quiero romper una lanza antes de hablaros de casos chulos que son interesantes. Pero hay una precondición para poder aplicar todo pues, algoritmos de machine learning, inteligencia artificial sobre los datos, que es disponer de datos de calidad, ordenados, integrables y disponibles para los casos de uso posteriores, ¿no? Que es un reto no menor, y estoy convencido de que directores financieros de grandes corporaciones probablemente sentirán el dolor y la dificultad, porque de alguna manera la función financiera, como destila en última instancia la analítica en la última milla de una compañía, tiene que heredar la calidad de información que se produce en todos los transaccionales, en todos los operacionales que tiene la compañía, y eso puede suponer un reto importante, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio árido y aburrido de contar que tiene que ver con disponer de información de calidad bien ordenada, bien homogeneizada, para luego ponerla a disposición de data scientists y algoritmos de inteligencia artificial que le capten valor, que es un esfuerzo no menor, ¿eh? Nosotros llevamos ya muchos años invirtiendo y utilizando arquitecturas de Big Data para, aplicando una determinada arquitectura de datos para tratar de ir, en efecto, destilando información y creando grandes volúmenes de información a disposición de la analítica de datos que nos pueda aportar valor. Tenemos muchos casos, os puedo poner algunos ejemplos. Actividad de blanqueo de capitales que lógicamente para un banco es fundamental. Estamos aplicando analítica avanzada para la detección de casos sensibles o actividad sospechosa.
Tenemos algoritmos predictivos de deterioro de la calidad de crédito de compañías que de alguna manera están complementando la actividad del ser humano, del analista de crédito. Ya el algoritmo empieza a ser una especie de analista más que sentamos en la mesa a ver qué nos cuenta, ¿no? Entonces, no estamos en el punto de, evidentemente, delegar las decisiones en el algoritmo, pero es un input más, es una señal más dentro de nuestros comités. Y en efecto, comercialmente hacemos mucha analítica de engines de recomendación para productos, para clientes, ¿no? Y es espectacular el nivel de efectividad que puedes llegar a conseguir con un buen análisis de información, tanto externa como interna al banco, y cómo de relevantes son las recomendaciones que podemos llegar a hacer a nuestros clientes, ¿no? Yo creo que antes lo comentaba Ramón, es obvio para nosotros que una buena parte de la capacidad competitiva de las compañías va a estar vinculada a su capacidad de uso y extracción de valor y de insights importantes dentro de los datos que tienes o incluso que puedes captar del exterior, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Es verdad que los procesos de digitalización, al menos en el banco, hay lógicamente muchas líneas de trabajo distintas, todas ellas avanzando en paralelo, pero una que yo quiero lanzar también como reto, digamos, a la comunidad de clientes nuestros y directores financieros y grandes corporaciones es que yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer en los procesos de integración entre bancos y grandes corporaciones. Ahí me parece que todavía la tecnología nos ofrece oportunidades que todavía no hemos capturado. Así es que nosotros encantados de explorar ese territorio que nos parece que puede tener mucho valor. No miro a nadie, pero si en algún momento queréis responder a este reto, sentiros libres de hacerlo. Ana, cambiando un poco de tema, en los temas de automatización de procesos, vosotros en Repsol sí que tenéis un proyecto muy interesante, RPA, sí. ¿Qué nos puedes contar? Vale, bueno, es verdad que es un proyecto muy interesante y además me enorgullece poder decir que lo inicié como, digamos, la precursora de ese centro de excelencia de robotización. Hemos hablado del dato, es súper importante, pero también conseguir eficiencia en las operaciones también es muy importante, tanto para las áreas económico-financieras en particular como lo que llamamos también económico-comerciales, con esos procesos más operativos. Y ahí, curiosamente, es donde las áreas corporativas empezaron a tomar el testigo, que normalmente en digitalización parece que solemos ir detrás, pues en este caso estábamos siempre por delante. Empezamos con una iniciativa muy interesante con una plataforma de robotización de procesos de software. No estamos hablando aquí tanto de robotización de hardware, sino de software. Y la verdad es que sí que tenemos incluso, bueno, pues publicados muchos artículos en cuanto a que hemos conseguido más de 200 procesos robotizados, entendiendo como un proceso completo de principio a fin. Eso nos ha permitido liberar en horas 120.000 y sobre todo lo que es más importante, que si pensamos que hablar de horas liberadas, podríamos pensar que las personas que son clave en todos los procesos de digitalización podrían sentirse de alguna manera un poco a la defensiva. La realidad es que no ha sido así, porque digamos que la promesa de, oye, esto que vamos a hacer realmente va a suponer para ti dejar de hacer tareas operativas para dedicarte a otras de mayor valor añadido, pues ha sido un buen argumento para que las personas abracen de verdad con mucha emoción todos esos procesos robotizados. Y empezamos en 2018, que es, como digo, cuando iniciamos el proceso, con lo más básico, una tecnología básica de RPA. Pero a partir de ahí empezamos a unir a ese proceso de robotización otras tecnologías, pues por ejemplo el procesamiento del lenguaje natural, el poder reconocer, y no con la tecnología más tradicional que llamamos de OCR, del reconocimiento óptico, sino ya con aprendizaje
automático, lo que nos permite es el poder realmente interpretar el significado de las palabras, no intentar ver qué pueden ser en función de algunas premisas, sino realmente poder identificar qué pueden ser. Si unimos inteligencia artificial, aprendizaje automático a la robotización, el lenguaje natural, empezamos ya a hablar de hiperautomatización, y eso es algo que en las áreas económico-financieras realmente tenemos yo diría que muy metido en nuestro ADN. Tenemos ejemplos, yo sobre todo ahora que soy responsable de todas esas áreas económico-comerciales, tenemos robots o procesos robotizados con otras tecnologías en todos los ámbitos, desde todo lo que es el proceso, por ejemplo, del pedido que yo hago hasta el pago, desde el pedido de compra al pago, todo ese proceso, la gestión de contratos, toda la gestión de pedidos, la recepción de facturas, todo eso, un proceso lleno de digamos, ayudas robotizadas. Si hablamos del proceso de ventas, toda la parte más económico-comercial, pues también tenemos gestión de garantías de forma automática para poder trabajar con los clientes y anticiparnos a que, por ejemplo, se nos queden sin un riesgo claro. Entonces, ahí tenemos también, hablamos ya, por ejemplo, del tema más de contabilidad, pues tenemos también robotizaciones que influyen en, por ejemplo, información adicional a la memoria, que es una documentación que hay que preparar basada en mucha información, en la que hay que hacer muchos cálculos. Es nos ha venido fenomenal poder tener esas ayudas robotizadas para poder ya tener una base sobre la que trabajar. Pero además no nos hemos quedado ahí, sino que más allá de hablar de automatización, hiperautomatización, también nos hemos planteado, se nos estaban quedando en el tintero ciertas casuísticas, ciertos procesos muy manuales, pero que no salía el business case. El business case para nosotros es importantísimo, o sea, sin un business case claro no nos lanzamos a la digitalización, y ahí empezamos a hablar también de esas ideas de robotización, pero más para el usuario, de autoconsumo. Hágalo usted mismo, ¿no? Lo hemos denominado el do it yourself, y son alternativas tanto en aplicaciones como en procesos robotizados que puede hacer un usuario sin necesidad de que tenga unos conocimientos tecnológicos muy relevantes. Aquí sí que es clave la elección de esas tecnologías que te permiten el poder hacerlo. La verdad es que ha tenido una acogida en Repsol muy buena, vamos sobre todo por las distintas áreas, y cuando las personas ven que hay cosas que les cuesta, que son suyas específicamente, no es un proceso corporativo, pues el ver que pueden ellos mismos intentar automatizarlo es la verdad es que es clarificador para ellos, porque estamos teniendo muy buena acogida. Ahí tenemos un programa realmente importante. Y bueno, hablaría también, no me quiero extender mucho, pero también de la minería de procesos, que es otra tecnología que también está ahora como muy de moda, ¿no? Pero esa moda, la realidad es que, por lo menos como responsable de esos servicios más de back office, nos está viniendo muy bien para poder empezar a identificar cómo tenemos nuestro proceso, poderlo flujogramar, poder identificar cuellos de botella, poder identificar dónde realmente tenemos un problema, establecer alertas que nos permitan operar. Para nosotros ser excelentes en la operación es clave, y poder anticiparnos a todos los problemas resulta fundamental. Pues hemos empezado 2 iniciativas en las cuales estamos precisamente trabajando nuestro flujo de procesos de compras y el de ventas para intentar mejorar todos esos controles que ahora mismo nos estaba costando mucho. Con lo cual, al final, tenemos como una amalgama de tecnologías, de formas de automatizar, que todas en su conjunto nos dan una visión de mayor eficiencia de cara a nuestras unidades de negocio, que es a la que prestamos servicio. Interesante. Y tenéis un buen trabajo por delante para realizar. O sea que yo quería volver un segundo al dato otra vez, no puedo evitarlo, porque vosotros tenéis, Ramón, en Naturgy un objetivo muy agresivo de procesar el 90% de los datos para el 2022, que es dentro de un mes o 2 meses, un poquito más. Está aquí. Pero sí, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, llevamos desde un poco antes del 2018 ya trabajando en cómo diseñar la calidad del dato y la estructura de gestión de este dato. Es decir, un dato por sí mismo no es nada, ya yo creo que ha salido varias veces. Tiene que haber una metodología, tiene que haber unas definiciones, tiene que haber una caracterización de este dato para poderlo procesar y que luego te permita explotarlo.
Esta fase, bueno, es decir, el grado de avance es distinto en la compañía. Aquí tenemos casos de los más avanzados, podríamos decir que ya están empezando a utilizar inteligencia artificial deslocalizada, es decir, ya hablaríamos en algún sitio de, entre comitas, de edge computing, en el sentido que ya son algoritmos que están descentralizados a nivel, por ejemplo, para que sea más visual, el contexto de la energía, ¿no? Estamos en un contexto de transformación energética donde el modelo de generación tiene que ir hacia una sostenibilidad. Por tanto, estamos abandonando un sistema energético que se basaba en grandes equipos de generación que generaban y se distribuían a uno que es súper distribuido. Es decir, alguien con una placa fotovoltaica en su casa en un momento dado puede ser un generador ya hoy en día. Alguien que tenga un coche eléctrico, en un momento dado, si tiene la batería eléctrica, podría estar vendiendo a la red si hay una demanda de electricidad. Esto significa complejidad. El sistema se vuelve mucho más complejo para responder a unos retos de transición energética, ¿no? Y de sostenibilidad del planeta que están por debajo. Es decir, todo esto aguanta una transformación que en el mundo de los negocios de distribución eléctrica, por ejemplo, les genera una complejidad brutal a la hora de gestionar esa red eléctrica sin generar cortocircuitos, apagones, etcétera, ¿no? Por tanto, ellos ya hace tiempo que están trabajando, bueno, pues con sistemas de Internet of Things, ¿no? De buscar sensorizar la red, detectar cómo está la red en cada momento, pero ante esta aparición de mini generadores y complejidad en la gestión de la red, ya un data con un cloud no es suficiente. Necesitas un data y un cloud para analizar, estudiar, generar algoritmos, pero estos algoritmos luego tienen que trabajar descentralizadamente, aisladamente, en ciertas estaciones de servicio, estaciones de transformación, etcétera, para que haya interruptores que en un momento dado, leyendo una lectura de cómo está la red en ese momento, tomen decisiones de encender, apagar, ¿no? Y esto ya está funcionando, es decir, ya tenemos experiencia de estaciones eléctricas y subestaciones de transformación que en un momento dado pueden tomar decisiones en función de cómo está funcionando la red debido a esta complejidad de manejar datos. Este sería un ejemplo yendo hacia el más extremo, ¿no? En cuanto a lo que llamaríamos el edge computing, que no llega todavía a ser un edge computing, pero sí son algoritmos ya muy con capacidad, autocapacidad de decidir en determinadas circunstancias cómo avanzar. Todo esto, desde el punto de vista financiero, impacta en temas de eficiencia, ¿de acuerdo? Es decir, uno de los objetivos de la compañía era mejorar la eficiencia en la generación de resultado de la compañía, por tanto, aquí hay uno clarísimo. Otras cosas que estamos haciendo con datos, manejando, por ejemplo, nosotros tenemos unos 15.000 megavatios de generación. Todos están sensorizados, es decir, cada ciclo combinado, cada planta de generación fotovoltaica, eólica, hidráulica, todas están sensorizadas y sensorizadas para detectar qué está pasando. Se generan más de 1 millón de datos en real, en continuo, sobre qué está pasando en estas plantas de generación, ¿no? Y qué están funcionando estos equipos. Toda esta información luego se procesa, es decir, ya poco a poco hemos ido construyendo una base de inteligencia, ¿no? y de análisis de estos datos con 40.000 sensores que en tiempo real están funcionando y detectando qué está pasando en un ciclo. ¿Qué le pasa a un ciclo? Un ciclo combinado al final es un motor de avión. Pensad una turbina metida allí donde se pone gas, quema el gas, se enciende, genera vapor y se reaprovecha este vapor en una nueva turbina para mover el transformador, ¿no? Pues está sensorizado todo el proceso para detectar vibraciones, detectar combustiones raras, rendimientos, no diría patologías, pero patrones de comportamiento que son anormales. Todo esto se procesa y en un momento dado salta una alarma y te dice, cuidado que este ciclo tiene un problema, aquí puede estar pasando algo. Todo esto nos permite generar mantenimientos preventivos, correctivos y, sobre todo, cuando este equipo de ingenieros que está utilizando toda esta información, vamos al mercado asegurador, por ejemplo. Pensad que nosotros tenemos
cerca de 40.000 millones de euros en activos, y cuando vamos a asegurar los daños materiales de un ciclo combinado o de una planta, o los daños por pérdida de beneficio de un ciclo combinado de 800 megavatios, que en un momento dado un álave salta y tienes que parar el ciclo y cambiar todo el rotor o todo de esto de álaves, el impacto es tremendo sobre el seguro. Esto hoy en día ya nos está dando resultados tangibles a la hora de gestionar con el reaseguro las pólizas de daños materiales del grupo y conseguir rebajas en prima efectivas. Y no solo rebajas en prima, sino... Antes lo hablabais aquí entre directores financieros, empresas y bancos, ¿no? Entidades financieras que los financian. Esa relación de confianza, esa relación de saber qué estás haciendo, cómo estás gestionando tus activos. Si eres un gestor diligente, te da mucha credibilidad ante el mercado. Hablaría de esto, hablaría de cosas tan simples como la geolocalización en daños catastróficos, por ejemplo, en riesgo de catastrófico, tener redes, saber por dónde están las redes, cómo están tus riesgos que estás transmitiendo al seguro de estaciones, etcétera, cómo están dispersados, en qué zonas geográficas concretas, también aporta mucho valor en este sentido. Otros ejemplos, bueno, toda la parte comercial son obvios, chatbooks, la posibilidad, por ejemplo, durante la pandemia las ventas por el canal digital aumentaron un 65% en Naturgy. Toda la facilidad de este cliente de acceder a nosotros mediante inteligencia artificial, en este caso de habla, y poder acompañar al cliente en el proceso de compra o de contratación de productos ha sido fundamental, ¿no? Y bueno, en la parte financiera, pues allí estamos generando también, por ejemplo, vemos muchas oportunidades en el tema de blockchain. Yo creo que hay experiencias y algunas de las entidades que estaban aquí hoy ya tienen experiencia en créditos documentarios, estos workflows que sobre todo si van en papel son una paliza para todos, pero en la medida que se puedan localizar, digitalizar, se hacen mucho más dinámicos, rápidos, eficientes, ¿no? Con un mayor sabor de boca para todo el mundo. Y yo creo que respondió también un poco a la propuesta de Damaso, ¿no? Oye, yo creo en el mundo de los avales aquí en España, de las stand-bys, yo creo que allí nos falta terreno para correr seguro. Todavía tenemos avales en papel que se presentan hoy en día firmados con bastanteo de firmas. Yo creo que aquí este es un terreno donde podríamos empezar a trabajar en uno de estos grupos piloto cuando queráis, entidades financieras, empresas. Yo creo que mucha empresa intensiva en avales o este tipo de productos hay. Un reto recogido, Damaso. Nos encantados, encantados. Fernando, que no has hablado todavía, pero yo creo que es muy interesante. ¿Se me escucha? Yo creo que sí, ¿no? Si no, con el micro. Yo creo que es muy interesante, después de todos estos casos de uso, ejemplos prácticos de tecnología, de robotización, de automatismo de datos. A mí me gustaría mucho que tú nos dieras una visión como consultor en este área de lo que estás viendo en el mercado, de qué está funcionando. Muy bien, gracias. Pues lo que estamos viendo en lo que se refiere a la tecnología, ¿no? De qué tecnologías dentro de lo que son las operaciones dentro de finanzas, qué tecnologías están ganando protagonismo. Estamos viendo que, y lo hablabais aquí, ¿no? en el foro, todo lo que está en torno a generar insight a partir de los datos, ¿no? De la analítica avanzada, de aplicar algoritmos a los datos, previa, lógicamente, esa mejora de la calidad, del ciclo de vida del dato, etcétera. Todo eso está ganando cada vez más relevancia. Sigue siendo relevante los temas de operación, pero en lo que es la optimización de la operación, tú lo hablabas, Ana, la automatización clásica, lo que es aplicar un robot a un proceso que es conocido, con excepciones o variantes conocidas, pues ya está un poco más, en general, implantado o pasando, y lo que está ganando cada vez más relevancia pues es aplicar esas partes de inteligencia artificial, ¿no? Que comentabas, de interpretar el lenguaje natural, digitalizar documentos o interacciones aplicando esa inteligencia a los datos, aprender del histórico de los datos para, digamos, potenciar las decisiones que toman las personas a lo largo del proceso. Por ejemplo, pues dar información sobre los cobros que ha habido con un cliente o si se ha retrasado o no para tomar decisiones en qué acción de recobro aplicarle, etcétera, ¿no?
Eso es lo que... Y luego, pues otras tecnologías como puede ser la que es la analítica, aplicar la analítica de datos al proceso, recoger la huella digital que dejan los procesos cuando los ejecutamos en las empresas en distintos sistemas y hacer un uso de esos datos, ¿no? Y poder analizar qué variantes tiene el proceso, dónde se pierde tiempo, dónde hay variantes menos eficientes, y ahí pues precisamente identificar y priorizar qué cosas podemos mejorar en esa operación, qué podemos automatizar porque va a tener más retorno, porque hay un mayor número de ineficiencias o de pasos en esa variante de ejecución. Pues todo eso está ganando mucha relevancia frente a tecnologías que antes, como os decía, pues eran más el RPA, ¿no? La automatización clásica, o transformar los aplicativos del RP, etcétera, ¿no? Lo que también estamos viendo es que esas tecnologías nuevas lo que tienden ahora es a plataformarse en plataformas en la nube abiertas y nubes híbridas, ¿no? Es decir, donde combinamos aplicaciones que son en cloud privado y en cloud público, ¿no? Y con desarrollos o aplicaciones que desarrolla la propia empresa internas, ¿no? Y combinar todo ese ecosistema de aplicaciones y gestionarlo bien de forma integrada, pues también está generando retos importantes, ¿no? en el plano tecnológico. Al final, pues en casos de uso concretos que hay sobre estas tecnologías para finanzas, pues hay cientos de casos, ¿no? Yo os puedo dar algún ejemplo, pero estamos viendo mucho todo lo que es, y tú comentabas, Ana, el ciclo de cuentas a pagar y todo lo que es la recepción de facturas, desde procesos de factura electrónica totalmente automatizados, pero también incorporar pues inteligencia artificial para aprender de las facturas anteriores del histórico y cómo se ha aplicado el matching con el pedido, las posiciones, cómo se ha imputado esas facturas, por ejemplo, ¿no? Que propongamos a la persona que está contabilizando cuál es la imputación, el centro de coste, la cuenta que tiene que utilizar en facturas sin pedido. Todo, aplicar esa inteligencia usando los datos del pasado, pues está dando bastante retorno, evitando errores, mejorando, ¿no? Lo que es la automatización de la operación. Al final, lo que se está buscando es una operación cada vez donde las personas intervengan en las excepciones, en donde aportan valor, y el resto, ¿no? Pues sea más automático, más procesado por la tecnología, ¿no? Y ese es un poco lo que estamos viendo. Otros casos, ¿no? Por ejemplo, se está aplicando también inteligencia artificial a lo que es aprender de todo el histórico, os comentaba, de la parte de cobros, de lo que, digamos, si los clientes han pagado o no bien en el pasado y cómo han ido aplicando, ¿no? Haciendo los pagos, para priorizar y definir incluso qué acciones tiene que tomar un agente que reclama deuda vencida, ¿no? En todo lo que es el recobro. Y indicarle, ¿no? Guiarle a nuestras personas que operan en finanzas cómo tiene que trabajar o qué actividades van a maximizar el retorno de sus acciones, ¿no? O en base al histórico. O, por ejemplo, en aplicar cobros, pues todos sabéis que cuando hay muchos clientes que pagan, ¿no? Hay medios de cobro reactivos que los clientes pagan y tenemos que buscar qué facturas están pagando, ¿no? Pues ahí también aplicar inteligencia artificial a identificar, incorporar más información, identificar qué facturas están pagando los clientes y hacer ese matching, esa propuesta inteligente para que el usuario la confirme, o incluso por determinado nivel de confianza pues directamente se haga automático, ¿no? Y esos son algunos ejemplos, pero hay muchos, ¿no? En el plano de analítica, todo lo que es la predicción de flujos de caja, simulación con distintas variables internas o externas, ahí se está haciendo también un montón de casos de uso y de aplicaciones. Gracias. Vamos fatal de tiempo. Así que creo que es que no quiero dejar de tocar el tema de las personas. Y tú, Ana, has hecho varias veces esa mención. Entonces, telegráficamente, aunque sea,
las personas, la cultura. Sí, bueno, yo diría que en general cuando hablamos de digitalización lo que tenemos que tener muy claro es que no sería posible sin las personas, con lo cual tenemos que poner mucho foco en ellas y cómo nosotros, o sea, tenemos algunas ideas de cómo intentar que realmente sean las personas el elemento clave. Una de ellas es hacerlas responsables y ya no me refiero al área de sistemas, que en general yo creo que a veces cometemos el error de que todas las iniciativas, como al final tienen una componente tecnológica muy importante, pues intentamos que eso es lo importante. No, lo importante es la persona y lo que queremos hacer es que cada, digamos, representante del área que tiene un problema, una necesidad, sea esa persona la responsable de esa iniciativa en la que vamos a intentar digitalizarnos. Lo llamamos figura de propietario del producto y la hacemos responsable de principio a fin de todo lo que pasa. No queremos que piense en la tecnología, queremos que piense en la solución y que piense cómo puede mejorar esa solución antes y luego ya veremos su tecnología, con lo cual esa figura muy importante. 2, formación. Todos sabemos que lo que hoy conocemos probablemente no será lo que necesitemos en el mañana. Luego necesitamos un programa de formación muy relevante y esto nos lo estamos llevando como muy a rajatabla. Un programa de formación tanto para todos, para el área de sistemas, pero también para el área del negocio. Todo el mundo tiene que saber determinados conceptos, por un lado para mejorar sus capacidades o para cambiarlas por completo. Y ahí sí que tenemos pues una estructura programada de formación en la cual vamos haciendo pasar a las personas de las áreas de negocio, no ya hablo solo de sistemas de negocio, para que sean capaces de afrontar todas esas iniciativas. Así que bueno, sin mencionar mucho más por el tiempo, yo diría que esos son los 2 aspectos clave. Tenemos compromisos de formación muy claros y eso nos está ayudando a que lo tengamos súper programado, porque creemos que eso es muy, muy importante para poder afrontar los retos que nos plantea la digitalización. Absolutamente. Yo creo que todos necesitamos un reskilling y cada día lo vemos con más claridad. Sí. Y si eso no se estructura de una forma estructurada por parte de las empresas o se organiza de una forma estructurada por parte de las empresas, tenemos un problema. Un comentario de 1 minuto en torno a las metodologías, porque también es un tema importantísimo. Súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana, debo decir. Yo creo que la forma de enfocarlo para nosotros es la frontera y la relación que existe entre las áreas funcionales y las áreas de tecnología. Hay que dibujarla de otra manera distinta. No creemos en ese concepto histórico de tecnología, una función de soporte que tiene un cliente interno al que hay que dar servicio. Hay que integrar esas 2 funciones y se tienen que sentir parte de la misma organización, como estaba diciendo Ana. Y yo creo que hay que ir a capturar otra frontera que todavía existe, que es la del banco con sus clientes. Hacemos muy poca co-creación de producto juntos y yo creo que esa es una práctica. Yo creo que culturalmente a nosotros nos cuesta, pero tenemos que empezar a explorarla y tenemos que empezar a sentirnos cómodos abriendo las puertas de un proceso de diseño de producto que nosotros como proveedores de servicios financieros para grandes corporates siempre ha parecido algo como muy nuestro y luego acudimos al mercado para tratar de convencer de que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que podemos cambiar el modelo de relación, igual que se está cambiando entre las áreas de tecnología y las áreas de negocio, las áreas de producto. O sea que otro guante tendido, otra mano abierta para poder explorar estas. Creo que son áreas interesantísimas que efectivamente es donde vemos que todavía podemos dar un paso adelante y abrir y colaborar entre las empresas, la co-creación. Fernando, tú lo estás viendo también en los proyectos que abordáis con vuestros clientes, sí, ¿verdad? O sea, yo 2 cosas muy rápidas, ¿no? Como decía Ana, yo creo que hay que invertir en las personas y que esa es la clave. Las personas, cuando entienden las tecnologías, lo que pueden sacar de ellas y cómo su rol cambia, pues de repente lo que no se podía automatizar era imposible, somos muy especiales, pues se hace realidad, ¿no? Y yo lo he vivido con muchas personas, ¿no? que tardan en entender esto y en abrazarlo. Y el segundo tema es lo que tú decías, ¿no? El método de trabajo y cómo se coge a los distintos actores que van a participar en una iniciativa de transformación y se les pone a trabajar juntos. Y con qué metodología y qué actores se pone dentro de ese equipo que va a desarrollar pues, un nuevo producto, una nueva aplicación, lo que sea, ¿no? Y ahí es fundamental
Hay metodologías, no habréis oído, Design Thinking, Garage, de IBM, hay un montón, ¿no? Pero para mí la clave es que se ponga junto a las personas que conocen la operación actualmente, las personas que proveen inputs a esa operación, que están antes en el proceso, las que están después, los que son clientes de esa operación, y ahí entran vuestros clientes. Si el proceso es, ¿no?, o si estáis innovando en un producto financiero, pues involucrar a vuestros clientes es clave, ¿no? Y que esa co-creación, junto con a lo mejor también algunos expertos, etcétera, que os puedan inspirar. Si ponéis ese grupo de personas a trabajar juntas, normalmente los resultados pues son más innovadores, aplican mejor las tecnologías y además sirven a un propósito, que es lo que se busca, ¿no? Yo ahí recojo el guante y desde IBM pues nos ofrecemos a ayudaros a coordinarlo. Muy bien. Gracias. Un apunte, no sé si alguien quiere decir algo más porque es que estamos fuera de tiempo. Solo quiero hacer dos apuntes para cerrar esta mesa redonda. El primero, mañana hay una mesa redonda, también un debate, un panel de tema de la sostenibilidad y de los requerimientos los nuevos requerimientos cada vez más intensos regulatorios que la sostenibilidad está imponiendo a las empresas. Creo que es un área que desde el punto de vista de digitalización va a ser también un catalizador, un acelerador de todos los procesos de transformación digital por requerimiento obligado de la propia sostenibilidad, que seguro que es un tema que mañana en el panel se va a hablar. Y creo que es interesantísimo y no hemos tenido tiempo aquí de profundizar. Luego, el otro día leía un artículo y decía, un artículo muy reciente de un estudio que acaba de sacar IBM en el Instituto de Valor Añadido de IBM, que decía que el 35% de los sistemas de back office de las empresas ya están usando Intelligent Automation. Eso significa que el 65% de los procesos de back office de las empresas están todavía por automatizar de forma inteligente. Así que creo que es un reto tremendo para todos nosotros. Es un reto tremendo, pero también es una oportunidad tremenda. Yo creo que en el panel anterior no puedo estar más de acuerdo con el comentario que se ha hecho, que la digitalización es un reto, sí, pero es una oportunidad de futuro para todas las empresas. Así que yo con esto creo que podemos cerrar el panel, un poquito pasados de tiempo, pero agradezco a Ana, Ramón, Damaso y Fernando. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y espero que el panel haya resultado interesante. Gracias.